Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Todos los sábados, el ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Disfruta hoy Marcos 15. Sigue el calendario. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Buenos días, hermanos, bienvenido a nuestro culto virtual de la Iglesia Jubileo Internacional. En esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Isaías 25:1 y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Les invito en esta mañana a poder preparar nuestro corazón para poder adorar con libertad y recibir la palabra del Señor con buen ánimo, para que pueda producir fruto en nuestra vida. Gocémonos en este tiempo de comunión. Bendiciones.
mañana pues vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de un varón temeroso de Dios, un varón dedicado muchísimo a la oración y que la oración lo hizo salir de muchísimas situaciones y que hemos estado hablando en estas clases anteriores. ¿Quién creen ustedes que es? Daniel. Daniel, muy bien, Daniel. Pues fíjense que Daniel dice que él dedicó mucho su vida al Señor Jesucristo. Y él el libro fue escrito por él mismo, contando o relatando su vida. O sea, fue inspiración de Dios, ¿verdad? Recuerden que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero los autores, los escritores son personas como usted y como yo, ¿verdad? Así fueron. Entonces, en este caso, Daniel escribió su propio libro. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo, porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Entonces, pero lo más importante de esto es esa palabra: yo soy más que vencedor, vive Jehová en mí, aquel que me salvó, ¿verdad? Y no importa, aunque el león venga, dice, con todo su temible furor y que venga con todo su rugir y con todo lo que venga, yo no voy a temer, porque Jehová vive en mí. Y si Jehová vive en mí, usted y yo no tenemos por qué tener temor, ¿verdad? El Señor no va a darnos cosas, ni tampoco nos va a poner en situaciones difíciles, porque Él está con nosotros y nos ama con amor eterno, de manera que nos sintamos seguros, ¿verdad? Sí, hemos llevado muchas veces situaciones difíciles, y los leones no es solamente el animalito, no. Ahí vienen los problemas, viene la salud, cuando tenemos problemas de salud, problemas económicos, que los vemos como leones atacándonos, que cobra uno aquí, cobra el otro por allá, que voy dando la vuelta cuando me están tocando la puerta otro cobrador, y nos sentimos atacados, ¿verdad? Pero el Señor dice que pelea por nosotros y nos rodea, nos guarda y nos da la salida. Entonces, son diferentes situaciones las que nosotros hemos pasado, y gracias a Dios que ninguno de ustedes se ha visto en esa situación difícil, ¿verdad? Entonces, veamos que el Señor nos pide que seamos obedientes, el Señor nos pide que tengamos dependencia en Él, que todo lo que nosotros hagamos sea siempre diciendo: el Señor está conmigo, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, el Señor siempre me ha guardado y sobre todo me ha sacado adelante. No me he quedado en el hoyo en ese pozo, me sacó, así como me libró ahí en ese momentito, pero también me sacó, que es lo más importante, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bueno y qué gozo para cada uno de nosotros tener la oportunidad de estar juntos en comunión, juntos en armonía y poder disfrutar del programa. Quiero animarles en el nombre del Señor a considerar las bendiciones que el Señor derrama sobre su pueblo. Para nosotros, la luz de un nuevo día y el gozo que es para todos, para buenos y malos. Ciertamente el sol sale para todos, para buenos y malos. Y eso nos da claro entendimiento de que la misericordia del Señor continúa vigente, de que la gracia del Señor continúa
salvando, perdonando, restaurando. Gracias al Señor tenemos este nuevo día y esta oportunidad. Considere, hermano, con gran alegría, con gran gozo y con gran responsabilidad la bendición que ha recibido de parte de Dios por haber creído en el Señor Jesucristo. Y como el apóstol menciona, y es como uno de mis versos favoritos, nuestra gran salvación. Nosotros debemos dedicarnos responsablemente a cuidar nuestra salvación con temor, con temblor, con gozo, con alegría, en pleno reconocimiento de la magnitud y del valor que esta salvación tiene para nosotros, considerando que fue precio de sangre. La sangre del Señor Jesucristo fue derramada por amor. Y hoy esa sangre nos ha perdonado, nos ha restaurado, nos ha redimido, nos ha justificado delante de Dios Padre. Hermanos, quiero animarles a considerar la última parte de los versos que hemos estado compartiendo en cuanto a la oración de Nehemías. Y quiero que consideremos en esta ocasión una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento, una palabra hebrea, kaotao, que significa justamente errar al blanco, errar al blanco. Y hay un verso de la palabra en el libro de Jueces, capítulo 20, verso 16. Yo quiero hacer referencia, me llamó mucho la atención, y siempre que voy al libro de Jueces y encuentro esos hombres valientes con tantos dones, virtudes, destrezas y conocimientos, sobre todo en la guerra, siempre hay algo que aprender. Capítulo 20, versículo 16. El pueblo de Israel, hermanos, siempre ha pasado momentos tan difíciles. Siempre asediado, siempre acosado, siempre atacado, siempre muy sufrido. A causa, dice la palabra, de la dureza de su corazón. Porque si ellos ciertamente obedecieran los mandamientos y preceptos del Señor y se mantuvieran en ellos, no habría, dice la palabra, quien les haría frente. Así nosotros también, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, si nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, amamos su presencia, y estos preceptos no son agravio para nosotros, sino un gozo poder vivir en ellos, seremos bendecidos, prosperados y viviremos en victoria. En el libro de Jueces, capítulo 20, verso 16, encontramos un verso que me llama la atención. Hay un listado grande de todos los hombres valientes del pueblo, preparados para la guerra en todo momento, unos con destrezas de diferente tipo, unos que pueden lograr proezas, y encontramos aquí este grupo de 700 hombres. Leamos Jueces, versículo 20, capítulo 16. De toda aquella gente, había una gran multitud, una gran cantidad de gente que estaba siendo considerado guerreros valientes. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Mire qué interesante versículo. La palabra ahí justamente que se utiliza respecto a no errar, es esa palabra hebrea que yo les he dado referencia. Dar al blanco, dar al blanco. Cuando nosotros de alguna manera, hermanos, podemos considerar que hay una gran responsabilidad en nuestra vida y que en el nombre de Jesús, en la autoridad de su presencia, por el mismo Espíritu que hemos recibido, que es de poder, de amor y de dominio propio, con la mente de Cristo y llenos del Espíritu Santo, con la palabra que es nuestra antorcha encendida, con el poder y la autoridad de la oración que fortalece nuestra fe profundamente, no podemos errar al blanco. Estos hombres, hermano, me llama de forma particular la atención. Dice que ellos podían desplazarse rápidamente
con su honda en la mano izquierda, porque eran izquierdos, y ondear apuntando hacia un cabello, seguramente algún lugar preparado, un blanco. Quiero hacer entender el concepto de lo que estamos hablando. Ponían algo a qué apuntar, ponían algo a qué acertar. Y utilizaban su honda con la mano izquierda, hermanos, no con la derecha. Estos eran izquierdos y eran capaces de poder dar al blanco sin fallar. Eran guerreros, eran soldados, pero eran especiales. Nunca erraban, nunca equivocaban el tiro, el disparo. ¿Qué mensaje más poderoso que podemos recibir nosotros de esa palabra? ¿Cómo tomar un ejemplo, hermanos bíblicos, de esa palabra? Esa misma palabra hebrea es la que se utiliza, amados hermanos, en la historia de José, en un momento muy particular y muy poderoso en la vida de este joven al cual la palabra le considera, o como referencia de sus hermanos, el soñador. Esa misma palabra, hermanos, se identifica en el libro de Génesis capítulo 39, verso 9, cuando la esposa de Potifar, y cuento así de forma muy rápida la historia, José es vendido por sus hermanos, es llevado por unos mercaderes madianitas hasta Egipto. Estando en Egipto es comprado como esclavo y es llevado a la casa de Potifar, un hombre que tenía una posición alta en el gobierno del faraón. Y este hombre considera los conocimientos, las virtudes, las destrezas, las capacidades de José, y poco a poco él va entregando la administración de sus empresas y negocios. Y por la gracia, la misericordia y la presencia del Señor Dios poderoso en la vida de este joven, todas sus empresas crecían, todas sus empresas crecían, y había prosperidad en lo que él hacía, en lo que él administraba, y por qué no, la palabra dice, en lo que él tocaba. Pero en un momento la esposa de Potifar se ve atraída por este joven hebreo, siervo del Dios Altísimo, y trata de seducirle para acostarse con él. Y en repetidas ocasiones esta mujer le quiere hacer caer, pero él tiene conceptos claros. Él sabe la razón de su existir y él tiene conceptos muy claros de cuál debe de ser su proceder. ¿Sabe? Él menciona algo que me llama mucho la atención y que también es uno de mis versos favoritos. Y él dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Cuando esta mujer acosándole, estando cerca de él y atrapándole de sus vestidos, le pide acostarse con él. Y él dice estas palabras: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí, hermanos, aquí se utiliza esta palabra hebrea de la cual hemos hecho referencia. ¿Cómo pues yo, o utilizando la palabra y teniendo el concepto que ya hemos compartido, él diría: ¿cómo pues yo haría este grande mal y erraría al blanco? Me equivocaría en mis conceptos, me equivocaría en mis prácticas, me equivocaría en mi llamado, me equivocaría en mi visión, me equivocaría en el propósito de mi vida. Hermanos, es necesario que nosotros como cristianos tengamos claridad en medio de un mundo tenebroso. Tengo dos conceptos de diccionario respecto a la palabra pecado. Estaba tratando de encontrar conceptos de diccionario
para no tener el concepto bíblico, ya que dimos un ejemplo bíblico y una palabra clave en el Antiguo Testamento. Pero el diccionario, hermanos, menciona que el pecado puede ser un pensamiento, una palabra, una acción, un sentimiento, que en una determinada religión se considera que va en contra de la voluntad del Dios escogido. Y los preceptos de esa religión y estos errores ofenden al Dios escogido y a todos sus seguidores. El concepto número 2 dice: estando la persona en pecado y todavía en la misma situación, está separado hasta haber recibido el perdón. Mire qué interesante. Nosotros, hermanos, sabemos que la única forma de poder encontrar entonces ese restablecimiento de la relación con Dios, de la comunión con los hermanos, es a través de reconocer el pecado. Y reconocer el pecado es una confesión de corazón, genuina, sincera, profunda. Ahora quiero que vayamos al libro de Nehemías nuevamente y consideremos lo que siente Nehemías respecto al pecado. Y vamos a leer nuevamente, y este será prácticamente el final de nuestro estudio respecto a aprender a orar con la oración de Nehemías. Hemos animado, hermanos, a que oremos, a que practiquemos la oración, a que aprendamos a orar y que consideremos la palabra para poder utilizarla a favor del pueblo en intercesión y en bendición a nuestras vidas. Aquí tenemos la oración de Nehemías y la vamos a leer parcialmente. Nehemías capítulo 1, verso 5 en adelante. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Punto importante y clave: guarda los mandamientos y preceptos del Señor. Verso 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y ahora viene la parte, hermanos, en la que queremos hacer énfasis. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. Y hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Hermano, es necesario que nosotros entonces aprendamos de esta oración algo que es muy importante. Considerábamos el concepto diccionario que mientras la persona ha ofendido a causa de su práctica, de su mal proceder, ya sea por pensamiento, sentimiento, acción o palabra, al Dios escogido y a todos sus seguidores, permanecerá aislado, permanecerá separado, permanecerá sin comunión, hasta que éste haya tenido el valor, la necesidad, el anhelo en su corazón de restablecer su comunión a través de reconocer su error y pedir perdón. Hermanos, el orgullo en el corazón del hombre es tal que, estando lleno de orgullo, es incapaz de darse cuenta que hay cosas que no puede hacer, ni siquiera delante de Dios, peor delante de los demás. Hermanos, es necesario aprender de la palabra. El libro de Santiago nos enseña una práctica importante: confesar nuestros pecados. Y también nos enseña a hacerlo unos con otros. Cuando tú has ofendido al hermano, ¿a quién es que tienes que acudir para pedir perdón? A tu hermano ofendido. Cuando tú has ofendido a Dios,
a quien tienes que acudir por perdón es a Dios. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entonces podamos doblegarnos, podamos humillarnos, podamos ser sinceros, podamos ser humildes. Y notemos aquí en la oración de Nehemías. Nehemías, hermanos, siente el pecado del pueblo de Israel como propio, como suyo. Cuando nosotros guardamos en nuestro corazón un sentimiento tan bello que solamente viene de Dios, y es el amor. Y ese amor nos motiva a vernos tocados profundamente con la caída de nuestro hermano, porque le amamos, así como la palabra dice, considerándolo a él tal como consideramos a Dios, sabiendo entender el ejemplo, hermanos, por favor. Cuando nosotros nos sentimos de esa manera, cuando la persona que ha cometido el error es tan especial para ti, entonces tú sientes que su error es tu error. Y tú te sientes culpable igualmente. Y te sientes también arrepentido. Y sientes la necesidad de buscar la presencia de Dios para encontrar el socorro, el oportuno socorro. Y por supuesto, el perdón. El restablecimiento de la relación a través de la confesión, y ser así bendecidos por el Señor a través del consuelo. Nehemías, hermano, está tocado por el pecado del pueblo, y él mismo se identifica, y a pesar de que Nehemías no vivía con el remanente que había quedado del pueblo, a pesar de que él estaba en un lugar muy distinto, a pesar de que tenía él un nivel muy diferente en todo, en tanto lo económico, en lo espiritual, etc., él se siente tocado y siente el pecado del pueblo como suyo. Y no solamente eso, sino que reconoce que el pecado no ha sido poco, sino que es extremo. Qué necesario, hermanos, para nosotros poder aprender a reconocer nuestros errores. Podríamos nosotros perderlo todo si no fuésemos capaces, si no hay en nuestro corazón esa humildad que nos permita reconocer nuestros errores y ser capaces de doblar nuestras rodillas y pedir perdón. ¿Sabe? Es como la persona que tiene tanto orgullo y no hay cosa que esta persona no sepa. Siempre, aun cuando sabe que se equivoca, él tiene la respuesta y la considera verdad. Hay tanto orgullo en el corazón del hombre, pero no es posible, amado hermano, que haya tanto orgullo en el corazón del cristiano. No es posible que el poder del Espíritu Santo no haya hecho la obra de transformación. No es posible que el poder y la autoridad de la palabra no provoque ese cambio en ti, en tu vida. Por eso a veces es dudoso, y dice la palabra a través del apóstol Pablo, que somos cartas leídas, porque el testimonio es visible, porque el testimonio puede con toda claridad verse cuando un cristiano verdadero procede en cualquier tipo de dirección. Ya sea que haya caído y tenga que levantarse, ya sea que reconozca sus errores, ya sea que se exprese y sepa cómo conducirse en medio de los demás. Es fácil, hermano, darse cuenta cuando tenemos enfrente de nosotros o en medio de nosotros a un hombre o una mujer transformada. Una mujer o un hombre siervo e hijo de Dios. Sabe cómo expresarse, conoce sus pensamientos, conoce sus sentimientos, sabe su forma de actuar, sabe sus decisiones, sabe sus relaciones y sus direcciones. Es necesario, hermanos, que nosotros entonces nos demos cuenta que una herramienta poderosa en el crecimiento espiritual
es la humildad en la dirección de reconocer nuestros errores, la confesión, el arrepentimiento genuino y por supuesto la gracia de Dios actuando para el perdón y el restablecimiento de una relación con el Dios escogido, que es nuestro Creador, y con su pueblo. Reitero, hermano, nuevamente, a veces nosotros cometemos un error y nuestro error es tal, como dice Nehemías en el libro aquí, en su oración, pecado al extremo. Y nosotros por nuestro orgullo, por nuestra incapacidad de doblegarnos, de humillarnos, que no va a favor nuestro, hermano, que ese orgullo y esa incapacidad de reconocer tus errores no va a tu favor, va en contra de tu vida. Porque si tú logras considerar tu necesidad, tú encuentras el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Pero si tú no eres capaz de humillarte y empiezas a poner excusas, empiezas a tratar de que tu error no se mire como tal, sino que al final de tu historia, delante de la presencia del Señor o delante de la persona ofendida, no parece que verdaderamente es un error o un pecado. No parece que tiene las características como dice Nehemías, he pecado al extremo, sino más bien justificado, ya no parece pecado. Pero nosotros sabemos por medio de la palabra que esa realidad en la vida de alguien que no es capaz de reconocerlo por falta de humildad, por falta de carácter, por falta de responsabilidad, por falta del conocimiento de la palabra y por falta del conocimiento del castigo, y también por falta de conocimiento de la gracia de Dios. Porque si supiéramos que el Señor está con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte, para restablecerte, si solo conoces con responsabilidad, en humildad, en un arrepentimiento genuino, en una confesión, el Señor te perdonará. Y también tu prójimo. Porque tu prójimo, hermano, o a la persona que has agredido, esa persona, si es de Cristo, si conoce a Cristo, está obligado y es responsabilidad de él actuar en perdón, a menos que esta persona no conozca a Cristo. Porque la palabra nos enseña claramente que nosotros perdonamos como Cristo nos ha perdonado. Pero solo hay una forma de no poder recibirlo: cuando no eres genuino, cuando eres orgulloso, altanero, soberbio y no logras ni siquiera doblar tus rodillas delante del Todopoderoso. Tampoco lo harás delante de la persona agredida, por lo que entonces no recibirás el favor de Dios. Ahora, pero vemos a Nehemías, hermanos, considerando el pecado del pueblo. Confesamos. Él dice, confesamos en el verso 6 que hemos pecado. En el verso 6 también dice, confesamos que nosotros mismos hemos pecado. Confesamos que hemos distorsionado y hemos ido en camino incorrecto y hemos actuado de forma inicua en contra de nuestra vida y en contra de nuestro Dios. Confesamos que hemos violado la ley divina. Hermano, esta oración nos deja un gran aprendizaje y por medio del Espíritu Santo una gran exhortación. Nehemías reconoce su necesidad del Señor. En humildad busca su rostro. Cuando Él está delante de su presencia, reconoce el poder, la autoridad, la capacidad del Dios al que ha invocado. Reconoce la misericordia de Dios y el cumplimiento de sus pactos.
conoce la sustancia misma de Dios y se goza en su misericordia y amor. Reconoce el poder total y absoluto de un Dios que es espíritu y le busca a través de una oración profunda que viene también de su propio espíritu. Encuentra una necesidad muy grande, la del pueblo de Israel. Reconoce el pecado, se identifica con el pueblo y no lo abandona, no lo deja solo, no le rechaza, no lo señala, sino que se hace como parte de él. Abre su corazón, clama al Dios Altísimo, no se encubre, no se justifica, no se autoengaña, sino que reconoce que su maldad, su pecado, su extravío es al extremo. Hemos pecado, yo mismo he pecado. Si permaneces ahí, si permaneces en el pecado, tu comunión con Dios está cortada. La comunión con tus hermanos no existe. Puedes de repente aparentar, parecer, podría de alguna forma hacerte sentir, disfrutar algo que no tienes. Por eso te animo en el nombre del Señor. Te animo, amado hermano, amada hermana, para orar, para establecer tu comunión con Dios, es necesario la santidad. Es necesario que estés apartado, consagrado para Él. Y para lograr esa bendición es necesario reconocer tu error, tu pecado. Y venir delante de la presencia del Señor para confesar, sin señalar a otros, sin condenar a otros. Es que ellos son culpables. Es que ellos son los que me engañaron. Es que no soy yo el culpable. Es que ellos son los malos. Es que son ellos los que no me aman. Es que son ellos los que no me comprenden. Es que son ellos los que me motivan a actuar de esa manera. No, hermano, no, hermana. Debes de darte cuenta, debes de ser humilde, responsable de tus actos. No defender tus derechos todo el tiempo, porque Dios lo sabe todo. Y venir y buscar la presencia del Señor. Cuando tú estás entonces a cuentas con Dios, cuando tú has reconocido tus errores, cuando tú has abierto tu corazón y has confesado tus errores, y has sido valiente para poder ir y buscar al agredido y pedir disculpas, pedir perdón, tú eres libre. Tú eres libre. La misericordia del Señor viene sobre ti. El perdón del Señor viene sobre ti. La reconciliación viene sobre tu vida. Y el restablecimiento de esa comunión con Dios y la comunión con sus santos vuelve nuevamente a establecerse y a darte crecimiento espiritual. Hermano, gran lección hemos tenido de la oración de Nehemías. Gran lección hemos tenido de la lectura de la palabra. Una exhortación muy grande y profunda de parte del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Por lo cual debemos ser responsables, sabiendo que el Espíritu Santo mora en ti, sabiendo que la mente de Cristo está justamente en ti, sabiendo que la cobertura del Padre y el amor del Padre se manifiesta a causa de su presencia en tu vida y entre los tuyos, sabiendo que por el temor a Jehová y el amor a Dios, ángeles aguardan y acampan a tu alrededor,
sabiendo que esa multitud de testigos, aquellos que lograron el propósito, aquellos que fueron fuertes y valientes, aquellos que fueron temerosos de Dios y que hoy aguardan ser levantados de la tumba, aquellos que hoy moran en los cielos, te dicen: no te detengas, sé valiente, no desmayes. Lo que te espera es grandioso, es glorioso. Las recompensas y las bendiciones del Señor son magníficas. No te detengas, no desmayes, no retrocedas, no claudiques. Pero si te has equivocado, reconoce tu error. Rápido, sé presto, levántate, no te quedes ahí un minuto más. Busca la presencia del Señor, confiesa tu pecado, arrepiéntete de forma genuina, levántate, sé humilde y también restablece tu comunión con tu hermano. Ve y pide perdón, Hazte acompañar de alguien, como dice la palabra. Hazte acompañar de alguien para que esa bendición el enemigo no la trastoque, sino que la pueda recibir y pueda llevarse a cabo, para que tu bendición y libertad pueda llegar a ti y te ayude a seguir creciendo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Abrazos a la distancia. Les animamos a continuar cuidándose respecto a estas situaciones que estamos viviendo en el mundo. El virus, el cuidado que debemos tener, la motivación para ir y vacunarte cuando sea el día adecuado. No tengas temor, la palabra es textual, la palabra es clara. De repente esto será como un lineamiento que nos ayude a considerar lo que posiblemente pasará en el futuro, pero la vacuna no es el sello del anticristo. La Biblia dice que será en el brazo y en la frente, y no habla de otra cosa, así que no tengas temor. Te animo en el nombre de Jesús. Terminemos con una oración. Y quiero animarles nuevamente a tener de memoria Números capítulo 6, los últimos 3 versículos. Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Jehová alce su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Bendiciones, hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga en esta preciosa mañana. Dice Juan 11:25, les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que tenemos que creerle al Señor, porque el Señor es maravilloso. Vamos a orar por las peticiones de esta semana. El hermano Javier Matute está hospitalizado y vamos a orar por su salud y por la salud familiar. La hermana Claudia Velázquez pide oración por su familia, para que el Señor entre en los corazones de su esposo, su hijo y en general en su familia, para que ellos dos se puedan comprender. La hermana Angélica está solicitando oración también por la salud y cobertura, ¿verdad?, de su familia también, de sus hijos, de sus nietos, de su esposo, por cobertura en general, ¿verdad?, por la familia, para que el Señor pueda entrar en los corazones, y nosotros sabemos que el Señor va a hacer la obra. También tenemos el hermano Carlito, ¿verdad?, justamente igual se está pidiendo oración por la familia, ¿verdad?, porque el Señor esté en todas las familias, ¿verdad? Sabemos que este tiempo ha sido difícil, ¿verdad?, pero queremos que el Señor haga la obra y que sigamos creyéndole al Señor, ¿verdad? Queremos orar también por la total recuperación del hijo de la hermana Vicky. Sabemos que está enfermo, pero el Señor va a hacer la obra en la vida de él, al igual que recuperación también en la vida de el bebé, ¿verdad?, del pastor, ¿verdad?, del pequeñín. El Señor va a hacer la obra y ellos van a estar bien, siempre van a estar bien. Oramos también por el hermano Carlos Bonilla, ¿verdad? El hermano Carlos Bonilla ha pedido oración por su familia, ¿verdad?, porque haya avivamiento en todo lo que es la iglesia, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros tengamos avivamiento. Y vamos a creerle al Señor, ¿verdad? Tal como lo dice Él en su palabra, tenemos que creerle, porque si no creemos en Él, estamos perdidos. Oremos, hermanos. Amado Padre, amado Dios, amado Señor, te agradecemos porque esta mañana, Señor, de domingo, tú entrarás en nuestros corazones, Señor. Esta mañana de domingo, Señor, tú vendrás a nosotros, Padre, y traerás palabras, Dios. Sabemos muchos que necesitamos esas palabras, Señor. Hay personas, Señor, que estamos, Señor, tristes porque hemos estado tanto tiempo en casa, Dios. Hay familias, Señor, que están tristes porque hemos estado tanto tiempo encerrados, Señor. Pero tenemos que aprender, Dios, que el estar, Señor, aquí encerrados en nuestra casa, Señor, tiene que unirnos más, Dios. Tiene que hacer, Señor, que nuestros corazones como familia se unan más, Señor, y así, Señor, podamos amarnos, Señor, podamos demostrarnos el cariño que tenemos, cariño de padre a hijo, de hijo a padre, Señor, cariño, Señor, de esposo a esposa, Señor, y así sucesivamente, Dios. Mira todas las familias, Señor, y todas las peticiones que se han hecho, Dios. Yo te pido, amado Padre, que por favor, Dios, hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe, Señor. A veces nos dejamos engañar, Señor, con cosas pequeñas, Dios. Sin embargo, Padre, tú nos dices en tu palabra, Señor, que creamos en ti, Dios, que ni siquiera la muerte, Señor, nos va a apartar de ti, Señor. Ni siquiera la muerte, Señor, podrá contra nosotros, porque tú estás ahí para nosotros, amado Dios.
Te damos gracias, Señor. Oramos por todas esas familias que necesitan sanidad, Dios, por aquellos que están en el hospital, Señor, por aquellos, Señor, que están enfermos, Señor. Oramos, Señor, por los bebés, por los niños, Señor, que han sido lastimados por las enfermedades. Dios, tu palabra dice, Señor, que tú llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario, Señor, y creemos eso, Señor. Nosotros lo creemos fervientemente, Dios. Así que confiamos en tu palabra, en tu presencia, Dios. Confiamos en que tú estarás en cada hogar, Dios, en cada lugar, Señor. Tu Padre no te apartará de ahí, Señor, y el enemigo no nos podrá engañar, Señor, porque hemos vencido, Dios. Tenemos la corona de la victoria, Señor. Tú ya nos la diste, Dios. En esa cruz del Calvario nos permitiste, Señor, ser salvos, Señor, tener la victoria. Así que lo único que podemos hacer, Dios, es disfrutar de ella, Señor, y creer en ti, Padre, y no dejarnos engañar por nada ni por nadie, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los guarde y los bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató, un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche,
por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. Todos los sábados, el ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. No olvidemos la lectura bíblica diaria. Disfruta hoy Marcos 15. Sigue el calendario. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.